Asimismo, otro de los cambios que ha existido en la reforma al Código Orgánico General de Procesos se establece en los términos para que puedan declarar inadmisible una demanda cuando el juez solicita que la parte aclare o complete la demanda. Entonces, ¿qué existía antes? Antes, cuando usted presentaba una demanda, que el juez iba a ver si cumplía el artículo 142, 143 del Código Orgánico General de Procesos, decía no, se devuelve la demanda por falta de esto, por falta del otro, y le decía, complete en el término de 3 días a partir de la notificación. Entonces, ahora ha cambiado de 3 días a 5 días, es decir, la parte en 5 días pueden presentar la contestación a la providencia, aclarando y completando la demanda dependiendo del caso. Ahora, la providencia que declare el archivo puede ser apelable, es decir, si el día de mañana a usted le declararon el archivo de una admisión de una demanda, usted tiene el derecho dentro de 10 días de presentar un recurso de apelación. ¿Sí? Claro, si usted presenta el recurso de apelación fuera del término legal, obviamente no se lo van a admitir. Ahora, lo que muchos abogados discutían, y por eso veo que se ha incorporado en la nueva reforma al Código Orgánico General de Procesos, se establece de que los juzgadores no pueden adelantar criterios, como ya ha existido y existe actualmente. A veces los juzgadores emiten criterios al momento de calificar la demanda. Y dice, claro, por lo cual el artículo 142 dice que uno de los requisitos de la demanda es anunciar las pruebas. Y el artículo 143 del COGEP dice que deben incorporar las pruebas. Si muy bien sí dice el artículo 142 y 143 del COGEP que hay que anunciar y adjuntar las pruebas al momento de presentar una demanda, también el juzgador no puede emitir criterios de qué demanda anuncia y qué demanda no, porque ahí está violando el principio de la independencia de la función judicial y también está de una u otra forma violando el principio dispositivo, que no puede actuar de oficio. ¿Qué ha hecho el legislador? Decir, no señor juez, usted resuelve de acuerdo a los documentos que le dan las partes procesales, porque usted simplemente es un administrador del proceso y usted es el que decide de acuerdo a lo que le ponen los jueces. A usted no le incumbe decirle a la parte, oye, no me has presentado este documento, esta prueba no me has presentado. En el auto de calificación muchos magistrados hacían eso y devolvían, decían, complete la demanda porque no ha presentado eso, complete la demanda que no ha presentado. Y es decir, indirectamente está litigando a favor de una de las partes que no hacía bien su trabajo. En ese sentido, el legislador ha incorporado en esta reforma de que los jueces no se deben de pronunciar sobre el anuncio de pruebas que realizan las partes procesales. ¿Por qué ha establecido? Porque el anuncio de pruebas y práctica y reproducción de pruebas debe de ser en audiencia única preliminar dependiendo el tipo de procedimiento judicial que se lleve. En ese sentido, los juzgadores única y exclusivamente podrán hablar de pruebas cuando estén dentro del proceso, es decir, cuando se vayan a anunciar las pruebas en audiencia o cuando se vayan a practicarlas, sea preliminar o definitivo. En ese sentido vemos que eso es un avance. Asimismo, las excepciones. Antes, cuando presentaban la demanda como tal, la contraparte tenía el derecho de presentar excepciones. Y al momento de presentar excepciones como tal a la demanda, las partes como tal, la juez automáticamente convocaba audiencia. Pero que ha existido ahora una particularidad en la reforma, de que cuando hay, por ejemplo, en este caso, si hablamos de excepciones, hablamos de un procedimiento ejecutivo, vemos si hay un juicio ejecutivo como tal, presenta la demanda, la otra parte contesta la demanda y presenta excepciones a la demanda. Antes de la reforma, los jueces convocaban audiencia, decían pronunciamiento, reproducción de pruebas, etc. Como el sistema ecuatoriano a veces se mal utiliza, las excepciones pueden ser planteadas con la finalidad de dilatar el proceso. Entonces, el legislador ha incorporado
que para efectos de que las excepciones sean admitidas, el juez recibe las excepciones presentadas y va a correr traslado a la otra parte, o en su defecto le va a permitir a la persona que presenta excepciones para que antes de que el juez convoque a la audiencia preliminar o única pueda reformar las excepciones del caso, o en su defecto pueda presentar la otra parte la contestación a las excepciones. Asimismo, la falta de contestación a una demanda se entiende de que como negativa pura y simple los fundamentos de la demanda. Si una persona la demanda y no contesta la demanda, se entiende que ella deniega la demanda, negativa pura y simple. Asimismo, el plazo para que un proceso se pueda ser declarado un abandono, como hablamos anteriormente de los efectos del abandono, pero ahora hablamos de los términos o plazos específicamente. Antes de la reforma existía 80 días término para efectos de que un juez pueda declarar el abandono de la causa sin que no existiera impulso procesal. En ese sentido, el legislador trató de aclarar el panorama, trató de aclarar las circunstancias, la forma de cómo aplicar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de 80 días término, la gente decía, bueno, que ese día hubo feriado, no hubo feriado. Cuando hablamos término, estamos hablando de días laborables. Cuando hablamos de plazos, son días corridos, días calendarios. Se incluyen sábado, domingo, festividades, feriados y todo. Entonces, esa es la diferencia de plazo y término. En ese sentido, ¿qué cambió el legislador? La palabra término por plazo y estableció lo que es decir, el legislador ha determinado de que para que exista el plazo, para que exista el abandono, una causa no debió haberse seguido por más de 6 meses, ¿sí? Contado desde la última providencia dictada, ¿sí? Es decir, si es que desde la última providencia que nos dio el juez no se ha practicado ninguna diligencia más de una forma consecutiva por más de 6 meses, puede declarar de oficio o a petición de parte el abandono de la causa. Pero obviamente hay circunstancias de que para que tengan el efecto de abandono puedan tratarse, y hay cosas que no pueden declararse de abandono. Por ejemplo, como que todo lo que es en relación a temas de niñez y adolescencia no se puede declarar en abandono, o derechos de personas adultas mayores tampoco se puede declarar en abandono, derechos laborables no se puede declarar en abandono. Ahora sí, los procesos de carácter voluntario no se pueden declarar tampoco en abandono. ¿Por qué? Porque el carácter voluntario no se puede declarar en abandono por principio de voluntariedad de las partes, porque existen dos partes que tienen el mismo criterio, la misma persecución de un proceso. Y asimismo, en procesos que están en la fase de ejecución, ¿sí? Si usted está tratando de embargar un bien, un mueble, y dejó después de sustanciar eso, el juez no puede declarar el abandono de ese proceso si está en la fase de ejecución. O en su defecto, si existen acciones subjetivas en lo contencioso administrativo, tampoco puede declararse el abandono. Ahora sí, y algo muy importante, ahora ya se incorpora el abandono por las acciones del Estado. Es decir, antes los procesos judiciales no cabían acciones de abandono por parte de los organismos estatales o del sector público cuando era actor en un proceso. No podían declararlo. Incluso el Código de Procedimiento Civil establecía de que no da lugar a declaratoria de abandono
en los derechos del Estado donde eran parte actora. Pero en este caso, y considero que esto es un avance, se ha establecido por principio de igualdad de la ley, de que si es que el Estado promueve una demanda y deja de impulsarla por más de 6 meses, pueden declarar el abandono. Claro, tienen de esperar el tiempo prudencial para poder presentar nuevamente la demanda. Como vemos que ya la declaratoria de abandono ya no aplica la renuncia de derechos, se puede volver a presentar otra demanda. No, tampoco se puede determinar que existe carácter de cosa juzgada como antes se alegaba en los procesos de declaración de abandono. Entonces tienen que tener en cuenta ustedes de que cuando se declare el abandono, la otra parte no ha perdido el derecho. Puede seguir demandando, obviamente luego de 6 meses de haber declarado el abandono. Ojo, ahora sí se puede presentar demandas, ¿sí? No como antes que se declaraban cosas juzgadas. Y vemos que es un avance muy importante que ya las instituciones públicas pueden dar lugar a que se declaren abandono en los procesos donde ellos son parte actora. Asimismo, estos tipos de procesos no pueden declararse el abandono si falta una diligencia estatal o en su defecto si falta una acción de proseguir por parte del Estado. Cuando un juez deja pendiente una situación procesal o no despacha un escrito muy importante que incluye dentro de los procedimientos, tampoco puede ser declarado un abandono, ¿sí? Ahora bien, como hemos hablado bastante del abandono, vamos a hablar también acerca del recurso de apelación, ¿sí? El recurso de apelación es algo que ha llevado a muchos jurisconsultos, litigantes, profesores, alumnos a poder tratar qué pasa con este recurso de apelación, cómo fue creado como tal. Entonces, el recurso de apelación, antes de la reforma, establecía que las personas tenían el derecho de recurrir, de acuerdo al artículo 76, numeral 7, letra M, recurrir la Constitución de la República, recurrir a un superior a hacer valer sus derechos. Efectivamente, todo el mundo tiene derecho a recurrir a un juez superior, a una instancia superior, pero obviamente tiene, por principio de seguridad jurídica, tiene que cumplir ciertos parámetros para hacerse acreedor a esa recurrencia. ¿No? Pero ¿qué establecía antes de la reforma del COGEP? Antes de la reforma del COGEP se establecía de que las personas tenían derecho a recurrir únicamente cuando apelaban de forma verbal en audiencia. Si usted no iba a la audiencia y le declaraban una sentencia, un fallo en contra suyo, usted no tenía derecho a apelar. ¿Por qué? Porque usted no estaba presente. No puede decirle verbalmente al juez: señor juez, apelo a la sentencia. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué ha incorporado esta reforma? Dicen, ya no solo, dice, ahora las partes pueden apelar ya sea de forma verbal o sea de forma escrita. Es decir, ya no existe, ojo abogados, ya no existe la apelación únicamente verbal en audiencia. Y si usted no había apelado verbalmente, no podía apelar por escrito cuando lo notificaba, porque tenía que reunir 2 requisitos antes: de apelar verbalmente y luego por escrito, luego dentro de 10 días, luego de haber sido notificada la sentencia. Entonces, ahora, si usted no apela de forma verbal, ¿sí?, usted va a tener 10 días para poder presentar el recurso de apelación por escrito.